Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Carla Arellano y en esta presentación abordaré la relación entre la muerte y el proceso psicodélico desde la perspectiva de la psicología transpersonal. La muerte y el proceso psicodélico desde una mirada desde la psicología transpersonal. A lo largo de estas semanas hemos estudiado que la muerte no puede entenderse únicamente como un evento biológico. Dependiendo de la cultura, de la religión o la disciplina desde la que observemos, adquiere distintos significados. Para la tanatología representa un proceso humano que involucra aspectos emocionales, sociales y espirituales. Para las religiones puede significar tránsito, resurrección o renacimiento. Y para la psicología transpersonal también puede representar una profunda transformación psicológica. Mi objetivo entonces será integrar estas perspectivas y reflexionar sobre cómo algunos procesos psicodélicos asistidos, dentro de un contexto terapéutico y ético, pueden facilitar experiencias de muerte simbólica y resignificación. Para comenzar, es importante preguntarnos qué significa la muerte. Cuando pensamos en muerte, generalmente imaginamos el final de la vida biológica. Sin embargo, al revisar distintas culturas, encontramos que la muerte nunca ha significado exactamente lo mismo para todos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto era entendido como el tránsito hacia otra existencia, donde el alma era juzgada antes de continuar su camino. En el budismo, la muerte forma parte del ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Lo permanente no es el cuerpo, sino el flujo de la existencia. Y el sufrimiento surge cuando nos aferramos a aquello que inevitablemente cambia. En el cristianismo, la muerte se comprende como la puerta hacia la vida eterna y la esperanza de la resurrección. Es así como en muchas cosmovisiones indígenas, la muerte no rompe el vínculo con la naturaleza ni con los ancestros, sino que representa un regreso al ciclo de la vida. Aquí lo interesante es que, aunque estas explicaciones son distintas, todas coinciden en algo. La muerte transforma la manera en que comprendemos la existencia. Como terapeuta, esta idea me resulta muy significativa porque con frecuencia observo que las personas llegan a consulta diciendo, siento que ya no soy quien era. En muchas ocasiones no está muriendo su cuerpo, sino una identidad, una manera de vivir o de relacionarse consigo mismas. Esa es la muerte simbólica de la que hablaré más adelante. Vamos a observar este comparativo filosófico. En esta diapositiva observamos que diferentes tradiciones filosóficas y espirituales ofrecen respuestas distintas frente a la muerte. Para Epicuro, la muerte no debe ser temida porque mientras vivamos, ella no está presente y cuando llega, nosotros ya no existimos para experimentarla. Por el contrario, los estoicos proponían aceptar la muerte como parte del orden natural del universo y concentrar la atención en vivir de manera virtuosa. El budismo y el hinduismo, que están en esta parte, compartían la idea del ciclo de nacimiento y muerte, aunque difieren en algunos conceptos sobre el yo y la liberación. Por su parte, el cristianismo coloca el centro de la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Finalmente, la psicología transpersonal propone comprender la muerte también como un proceso psicológico de transformación. Stanislav Grof plantea que muchas crisis profundas representan una muerte simbólica del ego
que permite el nacimiento de una identidad más auténtica. Esto me parece especialmente importante, porque todas las tradiciones, aunque hablan lenguajes distintos, coinciden en que la muerte transforma. No solamente termina una etapa, sino también modifica la forma en que entendemos la vida. Y precisamente esa transformación nos lleva a preguntarnos cuál es la relación entre la conciencia y la muerte. El filósofo Malchev explica que una de las características más propias del ser humano es que sabe que va a morir. Esa conciencia de la muerte genera angustia. También sentido de responsabilidad. Y la espiritualidad. Desde la psicología transpersonal, esta conciencia no necesariamente debe entenderse como una fuente de sufrimiento, sino como una oportunidad para despertar. Stanislav Grof observó que muchas personas comienzan a transformar profundamente su vida cuando enfrentan simbólicamente su propia finitud. Es decir, cuando una persona acepta que una forma de vivir, una identidad o una narrativa personal necesita terminar, aparece la posibilidad de construir una nueva manera de relacionarse consigo misma. En mi práctica clínica he observado que muchos pacientes llegan convencidos de que su problema principal es la ansiedad o la represión. Sin embargo, al profundizar en el proceso terapéutico, descubren que están viviendo una crisis de identidad. En este momento comienza un proceso que muchas veces describen como si una parte de ellos estuvieran muriendo. Posteriormente aparece una nueva comprensión de su historia, de sus vínculos y de sí mismos. Me parece que esta diapositiva que estamos leyendo es de las más importantes de esta presentación. Hasta este momento hemos hablado de la muerte desde una perspectiva biológica, filosófica y religiosa. Ahora quisiera introducir uno de los conceptos más importantes de Stanislav Grof, la muerte simbólica. Este concepto no hace referencia a la muerte física, sino a un proceso psicológico profundo que muchas personas experimentan durante una crisis, una psicoterapia intensa o en algunos casos durante procesos psiquedélicos realizados en contexto terapéutico. La imagen de la izquierda representa una persona que comienza a desintegrarse. Esto simboliza que no es el cuerpo el que muere, sino una forma antigua de entenderse a sí mismo. En el centro vemos el proceso de transformación y a la derecha aparece una mariposa, uno de los símbolos universales del crecimiento. Así como una oruga necesita pasar por la metamorfosis para convertirse en mariposa, muchas veces el ser humano necesita atravesar una crisis para desarrollar una identidad más auténtica, lo que muere. Lo primero que suele morir son las creencias que ya no representan a la persona. Por ejemplo, alguien que siempre pensó no soy suficiente puede descubrir durante un proceso terapéutico que esa idea no forma parte de su verdadera identidad, sino que fue aprendida en su historia familiar. También los mecanismos de defensa. Comienzan a transformarse los mecanismos. Muchas veces, muchas estrategias que en algún momento ayudaron a sobrevivir, como evitar sentir, controlar todo o complacer a los demás, deja de ser necesario y la persona aprende formas más saludables de relacionarse. También simbólicamente pueden morir identidades construidas. Mueren identidades que la persona construyó para adaptarse. En consulta es frecuente escuchar frases como toda mi vida intenté ser quien los demás esperaban que fuera. La muerte simbólica implica dejar atrás ese personaje para descubrir quién soy realmente.
traumas no elaborados. No significa que los traumas desaparezcan, sino que dejan de dirigir la vida de la persona. ¿Por qué? Pueden ser comprendidos, resignificados e integrados. Finalmente, cambia la historia que la persona se cuenta sobre sí misma. Ya no se define únicamente por sus heridas, sino también por sus recursos, su resiliencia y su capacidad de transformación. Y ahora, lo que nace en la parte derecha de la imagen es una identidad auténtica. Después de este proceso aparece una identidad más auténtica. La persona comienza a tomar decisiones desde lo que realmente es y no desde el miedo o la necesidad de aprobación. También suele surgir una mayor conexión consigo misma, con los demás y para muchas personas con una dimensión espiritual o trascendente. Muchas personas describen que, después de atravesar una crisis profunda, encuentran un propósito más claro. No necesariamente cambia su profesión o su vida por completo, pero sí cambia la forma en que la viven. Finalmente, aparece una conciencia más amplia. Desde la psicología transpersonal, esto significa que la persona deja de identificarse únicamente con su ego y comienza a comprender su historia desde una perspectiva más compasiva e integradora. En mi práctica clínica, he observado que algunas personas que participan en procesos terapéuticos cuidadosamente preparados con psilocibina describen una experiencia muy similar a esta. No hablan de la muerte física, sino de la sensación de que una parte de ellas deja de existir. Viejos miedos, culpas, identidades o formas de relacionarse. Posteriormente, durante la integración terapéutica, comienzan a construir una narrativa diferente sobre su vida. Cabe hacer una observación. Esto no siempre ocurre. Ya hablaremos de esta situación psicodélica. Ahora, en esta diapositiva, quiero explicar uno de los conceptos que más ha influido en la psicología transpersonal de Stanislav Grof. Después de muchos años de investigación con respiración holotrópica y posteriormente con terapia asistida por psicodélicos, Grof observó que las personas describen un proceso de transformación que sigue un patrón muy parecido al nacimiento. Esto no significa que estén recordando literalmente su parto, sino que la psique parece organizar las grandes crisis siguiendo una secuencia semejante a la del nacimiento. Primero hay estabilidad, luego hay una crisis y después una muerte simbólica para finalmente llegue un renacimiento psicodélico. El nacimiento. Todo empieza con el nacimiento biológico. Llegamos al mundo completamente dependientes del entorno y comenzamos a formar nuestra identidad. Durante esta etapa aprendemos a relacionarnos con nuestros cuidadores y con el mundo. Aquí empiezan a construirse nuestras primeras creencias sobre la seguridad, el afecto y la forma de vincularnos. Pasamos al concepto 2, que es vida. Conforme crecemos, desarrollamos una identidad. Aprendemos quién es, creemos ser, qué esperan los demás de nosotros y cómo adaptamos a la sociedad nuestra vida. Construimos un personaje que nos ayuda a funcionar en el mundo, pero muchas veces esa identidad también está formada por heridas, miedos, mecanismos de defensa y experiencias tempranas que permanecen inconscientes. Pasamos al nivel 3, llamado crisis. En algún momento aparece una crisis. Puede ser la muerte de un ser querido, una enfermedad, un divorcio, una pérdida económica, una depresión o una crisis existencial. Lo importante es que esa experiencia rompe el equilibrio y cuestiona la identidad que habíamos construido. La persona siente que su forma habitual de vivir
ya no le funciona. Aquí puedes conectar de alguna manera con la actividad clínica que llevas en tu consultorio. Normalmente se observa a muchas personas cuando llegan creyendo que el problema es la ansiedad o la depresión, pero conforme avanzamos, descubren que en realidad están atravesando una crisis de identidad. La vida les está pidiendo dejar atrás una versión de sí mismas, que ya no responde a sus necesidades actuales. Lo que sigue es la muerte simbólica de la cual ya hablamos. Esta es la parte central del modelo de Grof. La muerte simbólica no significa, como ya lo habíamos dicho, la muerte física, sino la desintegración de la identidad anterior, porque mueren creencias, formas de relacionarse, mecanismos de defensa y maneras de entender la vida. Este proceso suele generar miedo, porque el ego intenta conservar aquello que le resulta conocido, aunque no le haga bien. Algo que he observado en algunos procesos terapéuticos con psilocibina es que muchas personas describen exactamente esta sensación. Hablan de que una parte de ellas pareciera morir, el personaje que habían construido para sobrevivir, la culpa, el miedo o una identidad muy rígida. No se trata de una muerte física, sino de una profunda transformación psicológica. Esto ayuda a poder avanzar al renacimiento y trascendencia. Después de atravesar la crisis y la muerte simbólica, aparece el renacimiento. La persona comienza a construir una identidad más auténtica, con mayor integración emocional y una comprensión distinta de su historia. Muchas personas describen una sensación de libertad, de reconciliación consigo mismas y de mayor sentido de vida. Desde la psicología transpersonal, el objetivo no es evitar las crisis, sino acompañarlas para que puedan convertirse en oportunidades de crecimiento. ¿Por qué sería entonces este proceso importante? Porque permite trascender limitaciones anteriores, porque favorece el crecimiento personal y espiritual, ayuda a encontrar un nuevo propósito de vida, promueve una mayor integración psicológica y una experiencia de unidad. Por eso, muchas veces una crisis, aunque sea muy dolorosa, puede convertirse en el inicio de una transformación profunda. Muy bien, entraremos entonces de lleno a las matrices perinatales. Como plantea Grof, los procesos de muerte y renacimiento constituyen uno de los ejes fundamentales de la psicología transpersonal. Grof observó que muchas personas durante estados ampliados de conciencia, ya fuera mediante respiración holotrópica o con terapia asistida, describían experiencias muy similares entre sí. A partir de estas observaciones, propuso que el nacimiento no es solamente un evento biológico, sino también una experiencia psicológica profundamente significativa que deja una huella en la forma que enfrentamos las crisis a lo largo de la vida. Es importante aclarar que Grof no plantea que recordemos literalmente nuestro nacimiento. Lo que propone es que las etapas del parto funcionan como un modelo o un arquetipo de transformación que puede repetirse simbólicamente durante momentos importantes de nuestra vida. Veamos. La primera matriz. En la imagen del bebé dentro del útero observamos la primera matriz prenatal. Corresponde al periodo antes de que inicie el trabajo de parto. El bebé se encuentra contenido, protegido y completamente unido a la madre. Esto representa estado de seguridad, confianza, plenitud y unidad. Cuando un adulto experimenta una matriz durante un proceso terapéutico, puede describir una profunda sensación de paz, conexión con la vida e incluso experiencias místicas de unidad. Segunda matriz. Después comienzan las contracciones, pero el cuello uterino todavía no se abre. Aquí aparece la sensación de no tener salida.
Por eso Stanislav Grof relaciona esta matriz con sentimientos de desesperanza, atrapamiento y angustia. En consulta solemos encontrar algo parecido cuando una persona dice: siento que haga lo que haga, nada cambia. No necesariamente está recordando su nacimiento, está viviendo un patrón psicológico muy similar. La tercera matriz comienza el paso por el canal del parto. Ahora sí existe una salida, pero para llegar a ella es necesario atravesar presión, esfuerzo y lucha. Esta etapa representa muchas de las crisis profundas que vivimos como adultos. En el momento en el que una persona confronta sus heridas, sus miedos y las partes de sí misma que necesita transformar, aquí es donde aparece la llamada muerte simbólica nuevamente. Ahora, la cuarta matriz es donde ocurre finalmente el nacimiento. Después de la tensión aparece la liberación. Muchas personas describen este momento como si hubieran vuelto a nacer, no porque olviden su pasado, sino porque cambió completamente la forma en que se relacionan con él. Por eso Grof habla de renacimiento psicológico. Desde la imagen del túnel, me gustaría observar. Quise colocar esta imagen porque resume muy bien todo este proceso. El túnel no representa únicamente el canal del parto, representa cualquier transición importante de la vida. Cuando atravesamos una crisis solemos sentir oscuridad, incertidumbre y miedo. Sin embargo, si logramos recorrer este proceso, muchas veces llegamos a una nueva comprensión de nosotros mismos. En psicología transpersonal, entendemos que no es posible renacer psicológicamente sin atravesar antes algún tipo de muerte simbólica. En la práctica clínica he observado que muchas personas que participan en procesos terapéuticos profundos, especialmente cuando existe una adecuada preparación e integración, describen espontáneamente experiencias muy similares a estas matrices, aún sin conocer la teoría de Grof. Algunos hablan de sentirse completamente atrapados. Otros describen una intensa lucha emocional y posteriormente una sensación de liberación y reconciliación consigo mismos. No interpreto esto como un recuerdo literal del nacimiento, sino como una forma en la que la psique organiza y simboliza los procesos de transformación profunda. Comprender las matrices perinatales nos ayuda a mirar las crisis de una manera diferente. En lugar de verlas únicamente como síntomas o problemas, podemos entenderlas como etapas de un proceso de transformación. Esta idea será muy importante para la siguiente diapositiva, donde veremos cómo el proceso psicodélico puede facilitar este recorrido cuando se desarrolla dentro de un contexto terapéutico seguro y ético, y cuidadosamente estructurado. Ahora vamos a observar un proceso psicodélico como un camino de transformación interna. Esta diapositiva es muy importante porque aquí podemos responder una de las preguntas centrales de esta materia. ¿Cómo puede un proceso psicodélico favorecer la transformación psicológica de un paciente, especialmente cuando enfrenta una enfermedad terminal? En las diapositivas anteriores vimos cómo Grof describe que las crisis profundas suelen seguir un patrón de muerte y renacimiento psicológico. Ahora quiero mostrar cómo ese proceso puede observarse en algunos tratamientos contemporáneos asistidos con psilocibina, siempre dentro de un contexto clínico cuidadosamente estructurado. Es importante aclarar que esta imagen no pretende simplificar ningún proceso, más bien representa una secuencia en la que intervienen aspectos biológicos, psicológicos y terapéuticos. Ninguno de estos elementos por sí solo explica la transformación. Vamos a empezar por la primera imagen que está del lado izquierdo. Cerebro. El proceso comienza en el cerebro,
que es el órgano donde se integran nuestras funciones cognitivas, emocionales y perceptivas. Cuando hablamos de estados ampliados de conciencia, no estamos diciendo que la conciencia se reduzca al cerebro, sino que determinados cambios neurobiológicos modifican temporalmente la manera en que percibimos la realidad y a nosotros mismos. Desde la neurociencia sabemos que la psilocibina interactúa principalmente con los receptores serotoninérgicos, favoreciendo una reorganización temporal de la actividad cerebral. Las neuronas o conexiones neuronales sostienen nuestros hábitos, recuerdos, emociones, formas habituales de interpretar el mundo. Cuando una persona ha vivido un trauma o un sufrimiento prolongado, muchas veces desarrolla patrones muy rígidos de pensamiento y comportamiento. Diversas investigaciones o investigadores sugieren que la psilocibina puede favorecer un aumento temporal de la plasticidad cerebral, es decir, una mayor flexibilidad para establecer nuevas conexiones y modificar patrones previamente consolidados. Posteriormente vamos a hablar del hongo psilocibina. Es muy importante hacer esta distinción. La psilocibina no debe entenderse como un tratamiento por sí misma. Desde la perspectiva clínica, funciona como una herramienta que facilita estados ampliados de conciencia, pero únicamente cuando existe una adecuada preparación, acompañamiento profesional e integración posterior. Sin ese contexto terapéutico, la experiencia puede perder gran parte de su potencial. Ahora vamos a hablar de la experiencia interna. Esta imagen representa uno de los momentos más importantes del proceso. Muchas personas describen una profunda introspección. Pueden emerger recuerdos olvidados, emociones intensas, conflictos infantiles o experiencias simbólicas de muerte y renacimiento. Stanislav Grof observó que estos estados permiten acceder a contenidos psicológicos que habitualmente permanecen fuera de la conciencia ordinaria. En la experiencia clínica, algunos pacientes describen este momento como si pudieran observar su propia historia desde una perspectiva completamente diferente. No desaparecen los acontecimientos dolorosos, pero cambia profundamente el significado que les atribuyen. Ahora, la red neuronal y significado. Esta imagen simboliza algo que considero fundamental. La transformación no ocurre únicamente porque cambien ciertas conexiones neuronales. Lo verdaderamente importante es que también cambia el significado que la persona da a su historia. Desde la psicología transpersonal hablamos de resignificación. Un mismo acontecimiento traumático puede dejar de vivirse exclusivamente como una herida y comenzar a comprenderse como parte del propio proceso de crecimiento. Ese cambio de significado suele generar insights muy profundos. Para terminar, vemos al paciente transformado. No representa a alguien que ha dejado de sufrir. Representa a una persona que ahora se relaciona de manera diferente con su sufrimiento. En pacientes con enfermedad terminal, diversos estudios han mostrado que muchas veces disminuye el miedo a la muerte, aumenta la aceptación y mejora del sentido de vida. Lo que cambia no es necesariamente el diagnóstico médico, sino la forma en que la persona vive su realidad. En la práctica profesional he observado algo que me parece muy significativo. Cuando estos procesos se desarrollan dentro de un encuadre terapéutico serio, muchos pacientes describen una profunda experiencia de muerte simbólica. No sienten que su cuerpo vaya a morir. Lo que experimentan es la desaparición temporal de ciertas identidades, creencias o mecanismos de defensa que habían sostenido durante muchos años.
Posteriormente, durante la integración, comienzan a reconstruir una narrativa mucho más compasiva y coherente sobre su propia vida. Por ello considero que la experiencia extraordinaria por sí sola no explica la transformación. Lo verdaderamente importante es el trabajo clínico que permite integrar esa experiencia y convertirla en cambios concretos. Quise cerrar esta diapositiva con 3 ideas que considero fundamentales. La primera habla de que la sustancia no sana. Es únicamente una herramienta que puede facilitar determinados procesos psicológicos. La segunda es que el insight tampoco sana. Una experiencia muy intensa o una comprensión profunda no garantizan cambios duraderos si no existe un trabajo posterior. Y la tercera, que para mí resume todo este modelo, es que la integración terapéutica es donde ocurre el verdadero cambio. Es durante las sesiones posteriores donde el paciente organiza, comprende y lleva a su vida cotidiana aquello que experimentó. En la siguiente parte de la presentación, dejaré por un momento la teoría para compartir algunas observaciones clínicas. Mi intención no es presentar estas experiencias como evidencia científica, sino mostrar cómo varios de los conceptos desarrollados por Grof y por la investigación actual pueden observarse en procesos terapéuticos reales, cuando son acompañados de manera ética y profesional. Desde mi perspectiva, uno de los mayores riesgos es pensar que la psilocibina produce la transformación. Considero que la transformación ocurre cuando convergen varios elementos: una preparación adecuada, una experiencia significativa, un vínculo terapéutico seguro y un proceso de integración que permita traducir los insights en nuevas formas de vivir. En ese sentido, la sustancia puede abrir una puerta, pero es el trabajo psicoterapéutico el que ayuda a cruzarla. Después de comprender el proceso de muerte, renacimiento desde la teoría de Stanislav Grof, es importante preguntarnos si actualmente existe evidencia científica que respalde el uso terapéutico de estas experiencias. La respuesta es un sí, pero con una condición muy importante. La investigación no estudia el uso recreativo de estas sustancias, sino su utilización dentro de protocolos clínicos rigurosamente controlados. En esta infografía resumí algunos de los principales hallazgos de la investigación clínica desarrollado en universidades como Johns Hopkins, Imperial College, New York University. Estos estudios han explorado el uso de la psilocibina, principalmente en pacientes con ansiedad existencial asociada a enfermedades terminales, depresión resistente al tratamiento, ansiedad severa y algunos trastornos y relaciones con trauma. Los resultados son prometedores, pero deben interpretarse con prudencia, ya que se obtuvieron bajo condiciones clínicas muy específicas. Uno de los grupos donde más se ha investigado es el de pacientes con enfermedades terminales. Muchos de ellos experimentan un profundo miedo a morir, no solamente por el dolor físico, sino por la incertidumbre, la pérdida de identidad, el sufrimiento de sus familiares y el sentido de su propia existencia. En varios estudios, después de una sesión asistida con psilocibina y de acuerdo a un proceso de integración, muchos pacientes reportaron una disminución significativa del miedo a la muerte y una mayor aceptación de sus procesos. Esto no significa que la persona quiera morir, significa que cambia la relación emocional con la muerte. Deja de percibirla únicamente como una amenaza y comienza a integrarla como parte natural de la existencia. La aceptación no implica la resignación. Implica dejar de luchar contra aquello que no puede modificarse y dirige la energía hacia vivir el presente con mayor plenitud. Muchos pacientes aprovechan esta etapa para resolver conflictos familiares, expresar emociones pendientes o encontrar un nuevo significado a experiencias dolorosas.
En este sentido, la experiencia favorece procesos de cierre emocional. Uno de los aspectos más estudiados son las llamadas experiencias místicas o de unidad. Muchas personas describen sentirse profundamente conectadas consigo mismas, con otras personas y con la naturaleza o con una dimensión espiritual. Desde la psicología transpersonal, estas experiencias poseen un enorme valor terapéutico, cuando posteriormente se logran integrar. Lo interesante es que algunos estudios muestran que estos cambios pueden mantenerse durante meses e incluso más tiempo. Sin embargo, no ocurre por la sustancia, sino por la manera en que la persona comprende su propia existencia. Algo que también he observado en mi práctica clínica es que muchos pacientes no solamente modifican su estado emocional, incluso modifican la narrativa que construyen sobre sí mismos. Algunas personas dejan de definirse exclusivamente por sus heridas, comienzan a reconocerse como personas capaces de transformar su historia. Desde mi perspectiva, este cambio de significado constituye uno de los procesos terapéuticos más valiosos. Aunque actualmente existe un creciente interés por estas terapias, considero importante mantener postura clínica. En ocasiones encontramos dos extremos. Por un lado, quienes consideran que la psilocibina es una solución para cualquier problema psicológico. Por otro, quienes descalifican completamente estas investigaciones por tratarse de sustancias psicodélicas. Desde la psicología transpersonal propongo una posición intermedia, no idealizar ni desmonizar. Analizar la evidencia, respetar los protocolos clínicos y comprender que la transformación depende del proceso terapéutico también. Quise cerrar esta diapositiva con dos líneas fundamentales. La primera es que estas sustancias no constituyen una terapia por sí mismas. Y la segunda es que requiere un contexto clínico cuidadosamente estructurado. Esto significa evaluación previa, preparación psicológica, acompañamiento profesional e integración posterior y supervisión ética. Sin estos elementos, el potencial terapéutico disminuye considerablemente. Stanislav Grof fue uno de los primeros investigadores en observar que estas experiencias podían facilitar procesos profundos de transformación psicológica. Actualmente, muchas investigaciones contemporáneas continúan explorando esa posibilidad, incorporando aún metodologías científicas que permiten evaluar tanto sus beneficios como sus riesgos. Todo lo que hemos revisado hasta este momento corresponde a la teoría y a la investigación científica. Después de revisar la teoría de Grof y la investigación clínica actual, quisiera compartir una experiencia que resume muchos de los conceptos que hemos visto durante este curso. Por razones éticas y de confidencialidad, este caso ha sido modificado y representado mediante imágenes simbólicas. Mi intención no es demostrar que una sustancia produce cambios por sí sola, sino mostrar cómo un proceso terapéutico cuidadosamente acompañado puede facilitar una profunda resignificación de historia personal. En la primera imagen observamos una mujer que llega a consulta. Su motivo principal es una ansiedad intensa acompañada de una profunda sensación de vacío. Ella describía que había perdido el sentido de su vida y que aunque externamente seguía funcionando, internamente sentía que algo había muerto. Este tipo de crisis es muy frecuente en psicología transpersonal y muchas veces representa el inicio de un proceso de transformación. Como plantea Grof, antes de que ocurra el renacimiento psicológico, suele aparecer una crisis que cuestiona la identidad previa. Después vemos a la niña, a su niña interior,
Durante la sesión comenzaron a emerger recuerdos muy tempranos relacionados con el abandono, la desprotección y la necesidad de afecto. No se trató simplemente de recordar eventos del pasado. Lo importante fue que la paciente pudo sentir nuevamente esas emociones desde un espacio de seguridad terapéutica. En muchas ocasiones, el sufrimiento no permanece porque recordemos el pasado, sino porque nunca pudimos elaborar emocionalmente aquello que vivimos. Después sigue una imagen del bosque que representa el inconsciente. En muchas tradiciones simbólicas, el bosque es el lugar donde uno se pierde para poder encontrarse. Durante la experiencia aparecieron emociones intensas, incertidumbre y miedo. La paciente describía la sensación de estar atravesando un lugar oscuro donde no sabía hacia dónde avanzar. Desde la perspectiva de Grof, este es el momento donde puedes entender cómo una muerte simbólica del ego está apareciendo, donde las antiguas formas de comprenderse a sí misma comienzan a desintegrarse. Viene la imagen de la mariposa, que representa la transformación. Antes de convertirse en mariposa existe un proceso de disolución dentro del capullo. Me parece una metáfora muy poderosa para comprender el proceso terapéutico. En esta etapa, la paciente comenzó a reconocer que muchas de las creencias que había dirigido su vida ya no le servían. No desaparecieron sus recuerdos, pero cambió completamente la forma de relacionarse con ellos. Esto es precisamente lo que entendemos por resignificación. Posteriormente viene la quinta imagen, el abrazo. No representa únicamente reconciliarse con la niña interior, representa integrar todas las partes de sí misma. En psicología transpersonal hablamos mucho de la integración porque entendemos que sanar no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en darle un nuevo significado. La paciente expresó que por primera vez podía mirar su historia con compasión y no únicamente con dolor. Este fue el verdadero punto de transformación. Si observamos nuevamente la secuencia, podemos reconocer varios de los conceptos revisados. Aparece la crisis, después viene la confrontación con heridas profundas, posteriormente una experiencia de muerte simbólica y finalmente un proceso de renacimiento psicológico. Este es el patrón descrito por Stanislav Grof en sus investigaciones sobre procesos de transformación. A lo largo de mi práctica profesional he observado que esta secuencia aparece con frecuencia cuando el proceso terapéutico está cuidadosamente preparado. No todas las personas viven las mismas imágenes ni las mismas emociones. Sin embargo, muchas describen un recorrido muy parecido. Sienten que algo dentro de ellas se desmorona, después enfrentan aspectos dolorosos de su historia y finalmente logran construir una narrativa más integrada y compasiva sobre sí mismas. Me gustaría hacer una reflexión importante. Con frecuencia escuchamos que la psilocibina cura o transforma. Personalmente considero que esa afirmación simplifica demasiado un proceso profundamente complejo. La sustancia puede facilitar un estado ampliado de conciencia, puede disminuir temporalmente ciertos mecanismos defensivos. También puede permitir que emerjan contenidos emocionales profundos. Pero quien realmente realiza el trabajo es la persona acompañada por un terapeuta dentro de un proceso ético y estructurado. Este caso nos recuerda que la muerte simbólica no representa un fracaso, sino una oportunidad para reconstruir una identidad más auténtica. En esta diapositiva quiero abordar uno de los temas más complejos y al mismo tiempo más importantes para quienes trabajamos en psicología transpersonal. Con frecuencia aparecen personas que describen visiones, estados de unidad, experiencias místicas o vivencias chamánicas. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo sabemos si estamos frente a una experiencia espiritual o frente a un trastorno mental?
Desde la psicología transpersonal no existe una respuesta automática. Lo primero que hacemos es evaluar el contexto, el significado de la persona que le da esta experiencia y el impacto que tiene en su funcionamiento cotidiano. Si nos ubicamos en la primera columna, leeremos experiencias místicas. Las experiencias místicas han sido descritas en prácticamente todas las culturas y religiones. Pueden ocurrir durante la meditación profunda, la contemplación, procesos de duelo, estados espontáneos o incluso durante terapias asistidas con psicodélicos realizadas en contextos clínicos. Aunque pueden incluir percepciones extraordinarias, lo más importante no es la experiencia en sí, sino lo que produce posteriormente. Con frecuencia, estas personas muestran una mayor integración psicológica, desarrollan un sentido más profundo de propósito, experimentan mayor compasión hacia sí mismas y hacia los demás y realizan cambios positivos en su forma de vivir. En otras palabras, la experiencia favorece el crecimiento y la expansión de la conciencia. En la segunda columna podemos leer la palabra chamanismo. Este representa una de las formas más antiguas de trabajo con estados ampliados de conciencia. Aquí las experiencias no ocurren de manera aislada, se desarrollan dentro de un contexto cultural claramente definido, con rituales, símbolos y una comunidad que les da significado. Por eso, una visión o una experiencia intensa no se interpreta inmediatamente como un problema psicológico, sino como parte de un proceso con una función específica, ya sea sanar, orientar, proteger o restablecer el equilibrio. Esto nos recuerda la importancia del contexto. La misma experiencia puede adquirir significados completamente distintos dependiendo del entorno en el que ocurre. La tercera columna habla de la enfermedad mental. Es importante aclarar que algunos cuadros psiquiátricos pueden presentar características externas parecidas a las experiencias místicas, como alteraciones perceptivas o estados inusuales de conciencia. Sin embargo, la diferencia fundamental no está en el contenido de la experiencia, sino en sus consecuencias. Cuando existe un trastorno mental grave, suele aparecer una desorganización persistente del pensamiento, deterioro en el funcionamiento cotidiano y un sufrimiento que limita significativamente la capacidad de la persona para relacionarse, trabajar o cuidar de sí misma. Por ello, no podemos concluir que toda experiencia extraordinaria sea espiritual, pero tampoco podemos asumir que toda experiencia espiritual sea un trastorno. En la parte inferior hablo de la evaluación clínica integral. Esto es para mí la idea más importante de esta diapositiva. La evaluación clínica debe considerar tres aspectos fundamentales. El primero es el contexto. ¿En qué circunstancias ocurrió la experiencia? ¿Fue espontánea? ¿Fue un ritual? ¿Fue terapéutica o asociada a una enfermedad? En segundo, es el significado. ¿Qué representa esta experiencia para esa persona? ¿Favorece una mayor comprensión de sí misma o incrementa la confusión y el sufrimiento? Y el tercero es la funcionalidad. Después de la experiencia, la persona vive mejor, establece relaciones más sanas, encuentra mayor equilibrio o por el contrario representa un deterioro importante en su vida cotidiana. Estos tres criterios permiten realizar una valoración mucho más responsable. La psicología transpersonal propone precisamente esta mirada integradora. No pretende patologizar cualquier experiencia espiritual, pero tampoco idealiza todas las alteraciones de conciencia. Su objetivo es comprender la experiencia humana considerando tanto los conocimientos de la psicología clínica y la neurociencia como las dimensiones existenciales y espirituales de la persona. Bien,
Después de revisar la teoría de Groff, la investigación contemporánea y algunos ejemplos clínicos, me gustaría terminar con una reflexión personal desde mi práctica como psicoterapeuta. Esta reflexión no pretende sustituir la evidencia científica, sino integrarla con la experiencia clínica cotidiana, porque considero que la psicología transpersonal busca precisamente ese diálogo entre la ciencia y la experiencia humana. Existe una tendencia a minimizar las experiencias místicas. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es que actualmente existe una tendencia a minimizar o incluso descalificar cualquier experiencia mística que una persona vive durante un proceso terapéutico. En ocasiones, cuando un paciente describe una profunda sensación de unidad, una experiencia simbólica o una vivencia espiritual, se interpreta inmediatamente como una simple reacción neuroquímica o, en el extremo contrario, como una verdad absoluta de carácter espiritual. Considero que ambas posturas pueden ser reduccionistas. Ni todo es neuroquímica, ni todo es espiritualidad. Desde mi perspectiva, reducir estas experiencias únicamente a procesos neurobiológicos resulta tan limitado como interpretarlas exclusivamente desde una visión espiritual. La neurociencia no ayuda a comprender qué ocurre en el cerebro durante el estado ampliado de conciencia, pero comprender el mecanismo biológico no necesariamente explica el significado psicológico que esa experiencia tiene para el paciente. Del mismo modo, atribuir automáticamente un origen espiritual a cualquier experiencia extraordinaria también puede conducir a interpretaciones poco críticas. Por ello considero que ambas perspectivas deben dialogar entre sí. La propuesta de la psicología transpersonal precisamente aquí es donde se encuentra uno de los mayores aportes de esta. No pretende negar la neurobiología, ni rechazar el método científico, por supuesto. Tampoco busca validar cualquier experiencia como si fuera una revelación espiritual. Lo que propone es una mirada integradora, comprender que una experiencia puede tener una base neurobiológica y al mismo tiempo poseer un profundo significado existencial para quien la vive. Lo importante es el significado. En psicoterapia no solamente observamos qué ocurrió durante la experiencia, también analizamos qué significado construye la persona a partir de ella, porque dos pacientes pueden vivir experiencias aparentemente similares y obtener resultados completamente diferentes. A lo largo de la práctica clínica he observado que muchas personas no regresan hablando de las imágenes que vieron o de las sensaciones extraordinarias de que experimentaron, regresan hablando de decisiones que por fin pudieron tomar, de relaciones que lograron reparar, de culpas que comenzaron a perdonar, de una nueva manera de relacionarse consigo mismas. Esto me ha permitido comprender que el verdadero valor terapéutico no reside únicamente en la intensidad de la experiencia, sino en la capacidad de convertirla en cambios concretos y sostenibles. Stanislav Grof describía que muchas experiencias de muerte simbólica permiten reorganizar profundamente la personalidad. Desde mi experiencia clínica, esta reorganización no ocurre por el paciente o porque el paciente haya vivido algo extraordinario. Ocurre cuando esa experiencia logra integrarse dentro de una nueva narrativa de vida. Ahí es donde comienza el verdadero proceso terapéutico. También considero importante señalar que el creciente interés por las terapias asistidas con psicodélicos exige una gran responsabilidad ética. Si tuviera que resumir esta reflexión en una sola idea, diría que la experiencia extraordinaria puede abrir una puerta, pero quien realmente produce la transformación en el proceso es la terapia. La integración psicológica, el acompañamiento profesional y el trabajo continuo son los elementos que permiten que una vivencia significativa se convierta en una transformación duradera. Creo que esa es una de las enseñanzas más valiosas de la psicología transpersonal. Aporta actualmente a la práctica clínica. Para terminar, puedo decir
que como terapeuta he aprendido que las experiencias más profundas no son necesariamente aquellas que impresionan al paciente durante unas horas, sino aquellas que modifican la forma en que vive los años siguientes. Cuando una persona deja de luchar contra su historia y comienza a integrarla con compasión, podemos hablar de un verdadero o una verdadera transformación psicológica. Ese es para mí el encuentro entre la muerte simbólica, el renacimiento y la esencia de la psicología transpersonal. Aquí les dejo entonces las referencias de las lecturas y las investigaciones y artículos donde se tomaron algunas de las ideas principales. Gracias. Recordamos, la experiencia de muerte y renacimiento representan uno de los mecanismos más poderosos de transformación de psicología.